De nuevo seguimos caminando a través del texto bíblico, caminando con esas instrucciones que Jesús nos dio. Espero y confío que al llegar de nuevo a este sábado podamos disfrutar en la iglesia virtual o en la iglesia presencial donde nos encontremos de ese gran mensaje de Dios. La bienvenida es mutua. Estamos aquí, hemos hecho planes para poder encontrarnos y si lo ves en diferido, tendrá el mismo significado. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que el Señor haga resplandecer sobre ti su rostro y te dé la paz que tanto necesitamos. Bendito, bondadoso Dios que estás en los cielos, santificado, glorificado sea tu nombre. Agradecerte, Señor, el privilegio de ser hijos tuyos. Señor, es una necesidad en mi vida y en mi esperanza sentirme protegido por ti, para que en la equivocación, Señor, yo sienta la restauración de tu parte y sienta que caminar contigo, Señor, es como llegar a un pozo donde yo tengo sed y tú me das agua fresca. Jesús dijo: el que beba de este agua nunca más tendrá sed. Y por ello, Señor, agradecerte tu amor, tu misericordia y todo lo que tú nos concedes. En el dulce nombre de Jesús. Amén.
Es un placer, al comenzar el sábado, poder compartir este proyecto de vida. La Biblia, la palabra de Dios inspirada, nos forma para iluminar nuestra vida. Es un foco de luz que nos permite mirar al horizonte, aunque nosotros, detrás de la lámpara, estemos en oscuridad. Deja que el Espíritu de Dios encienda hoy tu lámpara para que te permita ver el horizonte de la relación de Dios contigo. Primera multiplicación de los panes y los peces en el Evangelio de Mateo. Otro momento espectacular de Jesús. No es una parábola, no es una enseñanza, no es una sanación propiamente dicha, es una experiencia que llena de vigor la vida del creyente, al saber que para Dios nada queda en el olvido y nada queda sin su control. Mateo 14, del 13 al 22. Recordamos, el ministerio de Jesús se puede traducir, se puede expresar a través de sus grandes enseñanzas, su gran anuncio del Evangelio. El reino de nosotros ya está aquí y sanando de toda dolencia del pueblo. Mateo, capítulo 14, del 13 en adelante. Un texto significativo. Al oír Jesús se retiró de allí a una barca a un lugar apartado y solitario. En cuanto se hizo notar entre la multitud, lo siguieron a pie desde las ciudades. Es decir, rodeaban el lago, el mar, siguiendo el itinerario de Jesús. Esas personas que eran desamparadas por la estructura religiosa de la época encontraban en Jesús amparo, fortaleza, vigor. En cuanto lo oyeron, lo siguieron a pie desde las ciudades. Y habiendo salido, vio a una gran multitud de gente. Y Jesús se conmovió por ellos. Y sanó a los enfermos. De forma que se llamó la atención de la gran multitud hacia el reino de Dios y hacia el mesianismo que él representaba. Al atardecer, el día había caído. Las personas habían seguido a Jesús durante varios kilómetros. Se acercaron a él los discípulos. Veían el rostro, veían las manos cansadas, los pies. El lugar es solitario. Es decir, una tierra no habitada, no desértica, sino no habitada. Y es pasada la hora de la caída del sol. Despide pues a la multitud para que vayan a las aldeas y compren el alimento necesario para el sustento de este día. Jesús les dijo: no tienen necesidad de ir. Dadle vosotros de comer. La propuesta de Jesús tuvo que provocar cierto asombro. La multitud de las personas, la propuesta de Jesús. Pero Jesús va preparando el camino para dar el gran mensaje. Detrás de cada parábola, detrás de cada historia, siempre hay un propósito de Jesús. Le dicen ellos: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Hay otros evangelios que dan una serie de datos más abundantes.
que era un adolescente que le llevaba para su comida, pero Mateo es muy escueto. Y Jesús les dice, traédmelo. Jesús está implicando a los discípulos para que ellos hagan lo que tienen que hacer y Jesús haga el resto. Pero sabéis, mis hermanos, espiritualmente no es diferente en nuestra época. Nosotros hacemos lo que tenemos que hacer y el Señor pone el resto. Pero si tú y yo no hacemos lo que tenemos que hacer, será imposible que Dios pueda actuar. Cuando Dios actúa en la vida del creyente, actúa con la colaboración del creyente. Y eso es significativo para que podamos entender todo el significado de este apartado. Y habiendo ordenado a las multitudes, por cierto, palabra que también se puede traducir por ejército, por el número, que se recostaran en la hierba, descanso físico, después de una jornada caminando paralelo a la barca de Jesús, tomó los 5 panes, los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, como era la forma de orar en la época de Jesús. ¿Sabéis? Alguna vez he experimentado orar mirando al cielo con los ojos abiertos, como oraba Jesús. Es una conexión especial. Jesús pronunció la bendición y partiendo los panes lo dio a sus discípulos y los discípulos se lo dieron a la multitud. Jesús había hecho una obra portentosa, una obra grande. De pasar los discípulos a decir, despídelos para que vayan a las aldeas y compren comida. Jesús involucra a los discípulos para que expresen su confianza, para que expresen su hacer. Le trajeron los peces, los panes, y los partió. En el judaísmo del primer siglo, partir pan era uno de los grandes símbolos de la hospitalidad. El pan era la base de la alimentación de aquella sociedad. Y comieron todos hasta saciarse. Jesús, mis hermanos, no hace las cosas a medio. Y de lo sobrante de los trozos recogieron 12 cestos llenos. ¿Sabéis? Aquí hay un detalle que es espectacular, para que podamos entender el trasfondo de este encuentro. En el lenguaje bíblico, en el griego, hay 2 tipos de cestos. Los cestos que servían para el mercado, las transacciones comerciales, que eran unos cestos grandes, donde se podía llevar la fruta, la verdura al mercado a venderlo, el pescado, las carnes. Pero había uno más pequeño, que es al que se hace alusión aquí. Es decir, quizás, por el término que se emplea, aquellos 12 cestos eran propios de cada uno de los discípulos. Es decir, donde ellos guardaban su propia comida cada día. Tipo zurrón, se diría en algún parte con el español. Ahí se recogían todas las cosas necesarias para la comida. Y no sé si os habéis dado cuenta que lo que sobró fueron 12 cestas. Es decir, si tomamos como principio de lectura, que son esas cestas que llevan para su comida, Jesús les está diciendo que también para los discípulos pueden llenar sus cestas con el milagro de Jesús. Me parece algo realmente espectacular. Algo realmente
maravilloso. Comieron, se saciaron, y no solamente comió la multitud, sino que también los discípulos llenaron sus zurrones, sus alforjas, por decirlo de alguna manera, y hubo alimento para cada uno de los discípulos también. Y ahora nos da el dato fundamental. Y los que comieron, aparte de las mujeres y los niños, eran como 5.000 varones. 10.000, 12.000, 15.000. No sabemos. Pero sí sabemos, mis hermanos, sí que sabemos la importancia de lo que Jesús llegó a hacer. Mis hermanos, ¿cuánta necesidad tenemos de que Jesús llene nuestra vida? ¿Cuánta necesidad tenemos de que Jesús complemente todo lo que necesitamos? Yo tengo mucha. Y tú también tienes mucha. Déjate acariciar por el rostro de Jesús. Déjate sustentar tus necesidades espirituales para que puedas ser consolado por Jesús. Y no lo olvides. El que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Si tú hubieses estado allí y yo hubiese estado allí, también nuestros cestos se habrían llenado de la obra milagrosa de Jesús. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te guarde y nos dirija. Y no olvides, ve a Él cuando tengas necesidad. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo y entregarle todo a Él, esperar en sus promesas y en sus sendas serle fiel. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Es muy dulce fiar en Cristo y cumplir su voluntad, sin dudar de su palabra, siempre andando en la verdad. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Siempre quiero fiar en Cristo, mi precioso Salvador, que en la vida y en la muerte me sostiene con su amor. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Bendito bondadoso Dios que estás en los cielos,
santificado, glorificado y honrado sea tu nombre. Agradecido, Señor, por todo lo que tú nos das, nos bendices, nos diriges. Santificado sea, Señor. Y gracias porque tú siempre, siempre, siempre estás a nuestro lado. Bendito seas, Señor. Gracias por todo. Gracias, Señor, porque tú sacias nuestra sed, llenas nuestra vida. Y en esa espera, Señor, seguimos esperando tu regreso. Gracias por todo lo que tú nos das y nos bendices. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues qué privilegio haber compartido con vosotros de nuevo, un día más, estas lecciones espirituales. Es un placer. Y no terminamos. Terminamos momentáneamente, pero seguiremos caminando juntos. Señor te bendiga y te guarde. Hoy es el día de tu salvación, es hoy, sin vacilar ruega en oración, hoy. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie Hoy es el día de tu salvación, es hoy, sin vacilar ruega en oración, Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie deja que te limpie Como barro en tus manos me dejo moldear, tus caricias me dan libertad. Con ternura me formas a tu voluntad, soy el sueño que plasmarás. Por eso todo lo espero de ti, abandonado en tu amor, perdido en tu mirar, confiado en tus promesas. Quiero cantar que si